Muy buenos días, Mario y Paola. Y efectivamente, después de que Mario Taracena, presidente del organismo legislativo, diera a conocer los contratos 011, 022 y 029 en el Congreso de la República, bien, pues las solicitudes o las demandas porque se ponga orden en el Congreso, pues no se han hecho esperar. Pero realmente muchas de estas propuestas pasan por una renegociación del pacto colectivo en esta institución. Vamos a ver cuáles son los alcances y límites de esta situación en el Congreso de la República y de hecho con el sindicato, y para ello nos acompañan Luis Linares, quien es analista de ASIES, y también Danilo Aguilar de la Federación Nacional de Sindicatos de Empleados Públicos, FENACEP. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Y empecemos precisamente por eso. ¿Qué tan fácil o complicado puede ser un proceso de renegociación de un pacto colectivo, Luis? Bueno, el Código de Trabajo es muy claro, tiene una disposición muy clara que dice que cuando se considere necesario, el organismo ejecutivo podrá revisar un pacto colectivo, pero a solicitud de las partes. Porque el pacto colectivo es una expresión de lo que se denomina autonomía de las partes, es decir, la capacidad de las partes de una relación, en este caso laboral, de acordar en una forma de consenso, convenir de mutuo acuerdo, condiciones de trabajo. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo en renegociar, el revisar el pacto, el organismo ejecutivo puede proceder a intermediar, realizar los buenos oficios para lograr una revisión que sea de mutuo acuerdo. Y en este caso, pues es de mutuo acuerdo entre el Estado, que es al mismo tiempo quien tiene la potestad para revisar cualquier pacto colectivo, esto es privado, en lo privado o lo público, pero al mismo tiempo es el empleador. Y entonces lo que se necesitaría es la anuencia de la otra parte, en este caso los trabajadores, los sindicatos de un determinado sector del Estado, para llegar a esa revisión. Y aquí pues también es lo otro, es independientemente de que se logre esa revisión, el Estado, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público deben de proceder contra los funcionarios que aceptaron cláusulas que pueden considerarse lesivas o perjudiciales o que no cumplieron con los requisitos establecidos en las leyes, por ejemplo, para acordar feriados, porque la ley de servicio civil dice que los feriados solo podrán ser fijados por ley. Entonces, contra esos funcionarios públicos que se extralimitaron en sus funciones, tomar acciones legales, porque en el caso de los sindicatos, penales, civiles y penales, que la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos establece responsabilidades de carácter civil penal, porque en el caso de los trabajadores de los sindicatos, pues se puede presumir que negociaron de buena fe. Es como que si yo aquí a Danilo le digo que le pago por un carro que tiene él y que cuesta 100,000 quetzales, yo le digo que le pago 5,000, él acepta que le pague 5,000, me traslada el carro y después no puede venir a alegar que yo lo estafé. Claro. Porque en pleno uso de sus facultades, él firmó y me lo vendió por 5,000. Igual pasa en una negociación de cualquier tipo, y en este caso en la negociación colectiva, los trabajadores pueden decir: nosotros firmamos de buena fe. Y el responsable es el que lo concedió. Ahora porque bien, pedir, pues cualquiera pide. Que era lo que decía Mario Taracena en una entrevista que se le hizo acá. Es decir, los trabajadores piden y claro, ya depende del funcionario otorgar lo que estos trabajadores están pidiendo o no, y poner límites o decir por qué sí, por qué no se puede conceder tal condición de trabajo. Ahora, la duda que me queda es, Danilo Aguilar, es, para renegociar este pacto colectivo, ¿se pueden reducir beneficios o se tiene que tomar como punto de partida un piso que puede ser el pacto colectivo anterior? Bueno, muchas gracias. Primero, tenemos que ser bien claros. Y ahí no estoy de acuerdo con el licenciado Linares en relación a que haya responsabilidad de los funcionarios, porque regularmente me quiero retrasar un poquito a lo que usted me preguntaba, pero es importante aclarar esto. Los pactos colectivos que se han venido negociando de hace varios años en el Gobierno de la República, en este caso en el Ejecutivo, han pasado por el proceso de la Ley de Servicios en la ONSEC y por supuesto en la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas. No se han ido, y eso además es algo ilegal. Porque el objetivo de la negociación colectiva es ponernos de acuerdo en las partes y superar lo establecido en la ley, y eso está bien claro en los convenios internacionales.
Pero efectivamente se puede negociar, todo se puede negociar. Lo que no se puede hacer es disminuir los derechos adquiridos ya en los pactos que ya se tienen actualmente. Claro, creo que deben haber, obviamente debe haber sabiduría en ese sentido en cuanto a los compañeros dirigentes sindicales o nosotros en este caso para saber qué negociar. Porque si negociamos es en base al presupuesto de cada ministerio o de cada entidad del Estado. No nos vamos por otro lado. Entonces, porque se ha querido en un momento dado, y perdón la palabra, satanizar que el tema porque ha ido mucho más allá de lo que no se tiene en el presupuesto de cada entidad del Estado. Pero sí se puede negociar en la línea de mantenerlo establecido en la ley, pero mantenerlo que un pacto colectivo tiene, pues no tiene sentido. O negociar lo que de la ley manifiesta no tiene sentido. Es decir, lo que usted me está diciendo es que los beneficios ya adquiridos actualmente, inclusive en términos de salarios, por ejemplo, la persona que gana 40.000, se podría negociar en cualquier caso tal vez un tope, pero no una disminución a esos 40.000. No puede haber una si disminución. se han concedido otro tipo de bonificaciones o feriados adicionales, como decía Luis Linares, todo eso tendría que seguirse manteniendo y lo único que habría que hacer es regular otro tipo de cosas o poner límites a esa situación actual. Nosotros partimos de que en todo esto debe trabajarse la carrera administrativa en los servidores públicos. El problema está en que ha habido negligencia de parte de las autoridades de turno para no entrarle a la modificación a la ley de servicio civil en la línea de crear la carrera administrativa. Hay muchos pactos colectivos, ya tenemos carrera administrativa. O sea, cualquier ministro que llegue a cualquier dependencia no puede llegar a hacer lo que se le dé la gana. Hay un proceso de selección, hay un proceso de ascensos que está plenamente establecido, que es lo que queremos establecer a nivel de todo el Ejecutivo. Pero no se puede en un momento dado decir que, por ejemplo, si están negociados los feriados, yo parto muy particularmente de que los feriados para mí no tienen, más allá de lo que se pueda dar, no se puede negociar. Yo prefiero negociar temas sociales que, por ejemplo, meterme a tener más días de vacaciones, porque yo sí creo que el país, desde mi particular punto de vista como dirigente, pierde mucho al haber demasiados feriados. Y por eso es que en un momento dado nosotros no estamos de acuerdo con que el gobierno de la República, en ese caso el Ejecutivo, se quiera congraciar con dar esos famosos puentes o esos descansos que al final lo que hacen que el país pierda en un momento dado. Y lo mismo sería con las bonificaciones. En el tema de las bonificaciones, lo que pasa es que en un momento dado el sindicato que quiera negociar, quiera bajar los derechos adquiridos de los trabajadores, el trabajador particularmente puede pedir ante los tribunales de justicia que no se le disminuyan sus derechos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque entramos en una ilegalidad los sindicatos. Quiero volver con las reacciones de Luis Linares, pero antes nos vamos a ir a redes sociales para conocer qué está opinando nuestro público televidente y Pietro ya está listo para dar lectura a sus comentarios. Adelante, Pietro. Así es, Carmen, en redes sociales planteamos la pregunta sobre cómo piensa la audiencia que se pueden replantear estos pactos colectivos. Esto a raíz de ver todos los sindicatos que están en los renglones y también los pactos colectivos que se lograron con los sindicatos. Y entonces Helen Renata nos dijo, claro que se puede, pero no como la gente quisiera, pues es absolutamente imposible disolver los sindicatos y despedir a todos. También J nos comentó, tiene que replantearse de acuerdo con la realidad del país, porque no es justo ni sano que mientras el pueblo no tiene trabajo, los niños desnutridos, violencia incontrolable en las calles, hospitales sin insumos, inseguridad y no hay educación, se le pague esto a estos diputados. La riqueza la riqueza se concentra en 5.000 empleados gubernamentales que no producen nada, mientras que 16 millones mueren lentamente. La otra opinión que tenemos es la de José, que nos dice el gobierno los puede declarar lesivos y entonces el Consejo de Ministros dejarlos sin efecto. Y debería ser para todos los pactos de colectivos que nos comentaba José aquí. También Héctor nos comentó, aunque no lo fuera, hay que exigirlo y hacerlo para acabar con estas prácticas que violan los derechos económicos de quienes pagamos impuestos. Y Jarvin Coloch nos comentó, si los miembros de estas agrupaciones tuvieran un pacto de conciencia, sí. Por su parte también Huicho González nos dijo, para empezar no deberían existir los sindicatos en el sector público. Es la opinión de este usuario y la de Fede es que lo que sucede en la actualidad es que las clases dirigenciales de las organizaciones sindicales han perdido la verdadera razón de lo que es un sindicato, ya que se han enraizado los intereses individuales y de ciertos grupos y jamás han velado por intereses de sus agremiados. Ana, por su parte, nos comentó
comentó también, sí, con voluntad y personas comprometidas a cambios. Esto es parte de los comentarios que han llegado a redes sociales. Le invitamos a seguir participando y regresamos con ustedes, Carmen. Muchas gracias, Pietro. Y bueno, nuevamente comentarios muy interesantes, mucho que decir sobre ellos. Vamos con las reacciones de Luis Linares, tanto a lo que nos mencionaba Danilo Aguilar como a los comentarios que han circulado en redes, Luis. Sí, con relación a lo que señala Danilo, pues el Código de Trabajo dice que puede ser revisado. Se supone que no es solo para revisarlos hacia arriba, sino que también hacia abajo, porque si no, no tendría ningún sentido y negociar un pacto colectivo sería como ponerse la soga al cuello. Yo creo que la ley en ese sentido es amplia en cuanto a revisar de común acuerdo, porque lo que no se puede hacer en un pacto colectivo es bajar, como decía Danilo, de la ley. Cualquier ventaja es adicional a lo que establece la ley, porque si no, no tendría sentido negociar. Y eso puede en un momento dado ser revisado en función de la situación particular que se viva. Por ejemplo, los pactos colectivos en el sector privado tienen eso. Si las circunstancias lo demanden, se podrán ser revisadas las ventajas concedidas, porque, por ejemplo, una empresa que puede perder contratos o que por ejemplo, por una empresa bananera, por un huracán que destruya las plantaciones, en fin. Entonces, eso creo que debe ser claro que puede ser revisado. Y hay un principio en los derechos sociales y para los derechos laborales que, valga la redundancia, por principio son progresivos, deben ir hacia adelante, porque es un piso del cual se parte. Pero esto está sujeto a dos principios, la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, en función de la razonabilidad y la proporcionalidad, creo que incluso salarios como los que gana un conserje en el Congreso de la República deben ser revisados, pero también es importante, pero pueden ser revisados, podrían ser los dos, es que no en mi opinión podrían ser revisados a la baja, en mi opinión podrían por ser desproporcionados y razonables, pero tiene que haber también como contrapartida una razonabilidad de los diputados en cuanto a los gastos. Porque si vemos el exceso de comisiones, el exceso de asistentes, el exceso de guardaespaldas, el exceso de gastos por comidas, por viajes, por viáticos, eso alienta a que los trabajadores quieran ser parte de esa piñata. Entonces, no se puede pedir solo que los trabajadores retrocedan en lo que han ganado. También los diputados y los funcionarios deben de renunciar a privilegios que son irrazonables para las condiciones de un país donde la gente literalmente se muere de hambre. Y un aspecto que quisiera puntualizar, no se debe satanizar los pactos colectivos. Aún, por ejemplo, el caso del pacto de salud, tiene cosas negativas, pero tiene cosas positivas. Si no fuera por el pacto, como he dicho muchas veces, una enfermera estaría ganando 1,100 quetzales al mes. Sí. Entonces, y gana 4,000 una enfermera graduada. Eso no podemos decir que es un salario abusivo, desproporcionado. Entonces, hay que saber discernir y no generalizar. Es como que si, por ejemplo, dijéramos el presidente del Congreso, que se demostró, ya confesó su asistente toda la conspiración, el expresidente del Congreso, un dirigente empresarial, que dijéramos todos los empresarios son corruptos. Igual no podemos decir todos los dirigentes sindicales son corruptos, todos los pactos colectivos son lesivos, porque estamos generalizando y lo peor que se puede hacer es generalizar en cualquier situación. El punto acá es entonces cómo poner coto a los abusos. Y Danilo Aguilar decía, Luis, que él considera que sí sería posible considerar esa reducción de los ingresos, sobre todo considerando la gran diferencia que existe entre lo que gana un empleado público de cualquier otra dependencia y un empleado en el Congreso de la República. No sé, me imagino posiblemente esta sea un camino. Por el otro, usted decía que eso no se podía hacer y ahí podríamos encontrar explicación al por qué. Lo único que se ha mencionado hasta ahora es el poner un tope a los salarios que actualmente se están devengando. Yo me quisiera referir con mucho cuidado al tema del Congreso. Yo conocí el Congreso de la República y yo fundé el Sindicato del Congreso. Cuando el Sindicato del Congreso se fundó hace 26 años, habían 350 trabajadores, a lo sumo 300. El problema ha sido que aquí la culpa, yo no quiero exculpar a los compañeros, pero efectivamente el problema está en la sobrepoblación de los trabajadores en el Congreso. El problema es que cada diputado que llega deja su secretaria, deja sus asistentes, y viene el otro y trae más. Y lo mismo pasa en el Ejecutivo. Por ejemplo, don Sergio de la Torre dejó 5 secretarias, pues, y dejó 3 choferes, los cuales se quedaron trabajando, porque tienen derecho a trabajar. Entonces, todo ese tipo de cosas
creo que deben tomarse en cuenta, como bien lo decía el licenciado Linares. Pero entiendo que el margen de acción es muy limitado, entonces. Los abusos de los diputados en cuanto a la sobrepoblación es responsabilidad de ellos, no del sindicato. El trabajador cuando llega y comienza a trabajar se afilia al sindicato, que es un derecho que le asiste. Y si no lo quieren afiliar, se afilia mediante un amparo, porque así lo dice la ley. El tema pasa, por ejemplo, en el Ejecutivo. Yo sí creo que si la Asamblea General autoriza la negociación para un estancamiento, para un piso, por ejemplo, yo siempre le he dicho a los compañeros del Congreso que debe de regularse precisamente una cuestión escalafonaria para que haya un orden en el Congreso. Ahora, por supuesto, salen muchos diputados que no tienen la culpa de nada, pues, pero al final el mismo Mario Taracena debería de revisar bien sus actuaciones, porque habrá que ver hacia atrás, porque aquí no nos eximimos de responsabilidades. Pero, por ejemplo, Se me está agotando el tiempo. en el Congreso, sí, claro, por ejemplo, nosotros, los contratos temporales del 2013 a 2015 subieron en un 39% y así han venido subiendo hasta el máximo en el Ejecutivo. Y esto significa sobrepoblación, no es responsabilidad de los sindicatos. Lo que ha sucedido es que no se ha actuado con responsabilidad de parte del Ejecutivo, en este caso, por crear modificar la ley de servicio civil en la línea de crear la carrera administrativa y, por supuesto, la responsabilidad que debe haberse en relación al manejo adecuado del presupuesto, en este caso, bajo los renglones que significa para contratar personal. Para cerrar, Luis, en escasos segundos, ¿cómo afecta o cómo interpreta usted el que se haya publicado ayer en el Diario Oficial este nuevo sindicato en el Congreso de la República? ¿Qué tanto puede eso afectar los procesos de negociación? Bueno, yo creo que no los afecta porque el empleador está obligado a negociar con el sindicato mayoritario. Aquí, pues, antes de negociar un pacto colectivo, pues tendrán que determinar cuál es el sindicato mayoritario y con ese. Los demás, pues al final son organizaciones, porque no hay monopolio sindical, pueden organizarse. Pero en muy pocos segundos, lo de la responsabilidad de los funcionarios. Puede haber un dictamen de la ONSEC, del Ministerio de Finanzas, de quien sea, pero esos dictámenes no son vinculantes, son luz que dan. Pero si fueran vinculantes, entonces el que lo emitió también tendría responsabilidad. Pero el funcionario que firma, ese tiene la responsabilidad fundamental, igual el Ministerio de Trabajo cuando lo homologa. Entonces, de esa responsabilidad no se pueden zafar. Muy bien, muchas gracias Luis por sus opiniones, también a Danilo Aguilar por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos rápidamente ahora al set principal porque tienen un enlace de interés con Michelle Mendoza. Adelante.